Vamos también grabar esta sesión y en primer lugar darle la bienvenida a Gabriela, quien esta tarde, ¿cierto?, nos va a compartir algunas reflexiones, algunos aspectos importantes, ¿cierto?, sobre lo que refiere a convivencia escolar con enfoque trauma sensible y perspectiva de género, ¿ya? En esta tarde vamos a tener una parte expositiva y luego también, por supuesto, y una parte fundamental, el diálogo que podamos hacer en torno a estos temas. Nosotros como Red OFEM Ñuble estamos muy contentas porque además estamos cumpliendo un año desde que nos conformamos como red, red, ¿cierto? En la zona de Ñuble. Ya ustedes saben, ¿cierto?, que Red OFEM es una organización que existe a nivel nacional. Y en este momento, ¿cierto?, estamos muy contentas de estar aquí para compartir en este año, ¿cierto?, esta jornada de autoformación, ¿ya? Quien nos va a presentar esta tarde es Gabriela Oviedo y les voy a contar un poquitito sobre Gaby, ¿ya? Gabriela es profesora de inglés con experiencia en educación básica, media y universitaria. Tiene posgrado, ¿cierto?, magíster en estudios de género y cultura en América Latina por la Universidad de Chile y actualmente trabaja como docente en la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde también participa de el Observatorio de Género en ese espacio educativo. También contarles que desde hace unos años Gabriela se dedica al estudio autogestionado de los temas asociados al trauma y su relación con la educación y el feminismo, ¿ya? También es madre de dos niñas, criando desde los mismos principios que hoy nos compartirá. Sin más que decir, dejo con ustedes a nuestra expositora, Gabriela Oviedo, ¿cierto? Te damos la bienvenida y te agradecemos por estar con nosotras esta tarde. Gracias, Carolina. Eh, Gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla para eh, como terminar de presentarme yo, aclarar algunas cosillas. Ay, a ver. Tienes que habilitar el que yo comparta pantalla, creo, Caro. A ver ahora. Dice que el anfitrión deshabilitó la opción para que los participantes compartan pantalla. ¿Y ahora, Gaby? A ver ahora. Ahora sí puedo. Perfecto, Ya. gracias. Ajá. Y ahora esperen un segundo. Ahí sí. Ya. No sé si se ve la primera diapositiva. Perfecto. Sí, ya. Bueno, gracias a todas, todos y todes les asistentes por venir a este espacio, por darse el tiempo de conversar conmigo, con nosotros, este tema que me parece a mí que es súper importante, pero que todavía no está muy instalado en los espacios. Ah, Carolina, está entrando alguien a sala de espera. No sé si me da la opción de admitir yo, pero no sé si eso mejor lo haces tú, ¿te Sí, parece? ya Ya, la acabo de admitir y voy ok, a estar haciéndolo yo mejor. Ujú. ok, ya. Entonces me desentiendo de eso. Que tengo el hábito, como soy profesora también y uso Zoom, entonces veo y al tiro digo, ya admitir. Ok. Entonces, como decía, bueno, me parece que es un tema súper importante, pero no está tan instalado este cruce, ¿cierto?, entre la idea de una convivencia escolar con enfoque trauma sensible o trauma informado también se le llama, con la perspectiva de género o con una educación feminista o no sexista. Entonces, esa es como la misión que yo me propongo, ir instalando este diálogo o esta conversación cruzada. Ya, hay tres aclaraciones que me interesa hacer antes de empezar. Uno es aclarar un poco cuál es mi posicionamiento personal en este tema, tanto desde el punto de vista de mi formación como desde mis experiencias personales.
Como tú bien decías, Carolina, yo de formación de pregrado soy profesora de inglés. No soy una persona que tenga formación específica en temas de convivencia escolar, no soy orientadora, no soy psicóloga. Todo el bagaje que yo pueda tener en relación con los temas de educación trauma sensible ha sido desde la autogestión, como también tú decías, tiene que ver más bien con un interés personal. No tengo ninguna vergüenza en aclarar que yo misma soy sobreviviente de trauma complejo. He vivido distintos tipos de violencia, desde la física, psicológica y sexual, no solo en la infancia, sino que en otros momentos de mi vida también, hasta hace no tanto tiempo. Entonces es un tema que me toca de manera personal. Em, Mi interés por el feminismo viene desde hace mucho tiempo, desde antes de estudiar el magíster en estudios de género. Estoy tensionada personalmente por mi propia ubicación como mujer no heterosexual, criando. Algo pasó que me muteaste a mí, pero creo que querías mutear a alguien más. ¿Sí? Sí. No sé. Ay, ¿quién es? Mutealos a todos y desmuteame a mí, quizá eso se puede hacer. Ya, y ahí sigo hablando yo, ¿sí? Ya, ok. Sí, parece que alguien tenía un poco de ruido. Ya, no sé qué parte se habrá borrado, pero, o sea, no se habrá escuchado, pero bueno, lo que decía entonces es que tengo interés personal en el tema como sobreviviente de trauma, también como mujer no heterosexual, ¿cierto? Desde las disidencias, criando dos hijas, en este minuto bio niña y un bio niño que habrá que ver en el futuro si se siguen identificando como tales, ¿cierto? Pero por el momento así los llamamos en el sistema binario en el que estamos. Hijes gestados por mi ex pareja mujer. No digo esposa porque nunca nos pudimos casar, ¿cierto? Por el sistema en el que estamos. ¿Cierto? Entonces todo eso se cruza en mi experiencia personal como profesora también, viendo cómo nuestro sistema educativo replica patrones violentos, dañinos, sexistas, y sintiendo que tengo una misión y un llamado, ¿cierto?, a tensionar esos patrones y a invitar a la conversación en torno a esos temas, ¿ya? Eso para aclarar un poco mi posicionamiento y que mi conocimiento aquí no es necesariamente lo que entendemos por conocimiento autorizado, que igual desde el feminismo es algo que nos venimos cuestionando hace rato, ¿cierto? Todo conocimiento es situado, entonces yo cumplo con transparentar desde dónde me sitúo yo. La segunda aclaración que quiero hacer tiene que ver con el uso del lenguaje en mi intento porque sea un lenguaje no sexista, ¿ya? Digo intento porque creo que no es una empresa fácil de alcanzar. Como lenguaje no sexista no me refiero exclusivamente a que voy a usar un lenguaje inclusivo como lo tenemos diseñado en el castellano en este minuto, sino que va a ser un tránsito, como ha sido mi vida también, un tránsito entre el uso del lenguaje inclusivo a ratos combinado con un femenino intencionado en reemplazo por el universal masculino para que moleste, para que tensione también. Y obviamente con un universal masculino que se me va a colar siempre porque la norma no es algo que podamos siempre empujar hacia afuera y quedar asépticas, ¿cierto? Entonces en el transcurso de mi presentación van a aparecer los tres usos, ¿ya? Y en la tercera aclaración que quiero hacer tiene que ver con el inglés, que lo van a ver en hartos momentos de la presentación, ¿ya? Em, es una confesión que tengo el hecho de que como profesora de inglés, yo me formé primero como traductora y después como profesora de inglés, entonces tengo un acceso que es un privilegio, ¿cierto? Que lo reconozco, es un privilegio a material que está en inglés y que desgraciadamente no está disponible en este minuto en castellano, no todo, ¿ya?
Por ende, también esto es un trabajo que yo me propongo, el acercar dos mundos, ¿ya? El mundo de la educación traumasensible, que está un poco más desarrollado en la lengua inglesa, y el mundo al que pertenezco en este minuto, que es el de la educación en Chile. No todo el material que yo pongo a disposición de ustedes o que intento acercar a ustedes está disponible en castellano, entonces por eso van a ver diapositivas que tienen partes en inglés, nombres en inglés, a veces voy a hacer traducciones, a veces voy a explicar el concepto porque tiene alcances en la otra lengua que en castellano no funcionan, entonces es parte de lo que también me cruza como profesora de inglés, ¿ya? Esas son mis tres aclaraciones que hago al comenzar. Bueno, sobre qué es lo que vamos a hacer hoy día. Yo esta conversación o esta presentación la tengo dividida en tres temas. Eh, Lamentablemente no está pensado porque es harta información, no está pensado para que sea un espacio tan participativo o tan, va a ser bien teórico, ¿ya? Como primera conversación, a lo mejor si más adelante nos seguimos juntando a conversar de estos temas ya va a poder ser un poco más distendido, pero por hoy intenté hacer calzar mucha información que me parecía importante, entonces va a quedar quizás un poco pesado en algunos momentos. Em, Sobre todo esta primera parte, ¿ya? En esta primera parte yo me propongo aclarar algunas definiciones básicas, contar un poco de la historia del concepto del trauma, qué es lo que entendemos por trauma, también desde los aportes de la neurobiología, que son aportes relativamente recientes, pero que han revolucionado el mundo del estudio del trauma, y su relación con la teoría del apego. Después voy a hacer alguna mención, que también esto va a ser una pincelada solamente, a distintos modelos alternativos de formas de entender el clima escolar que están más cercanos al concepto de apego y de trauma y que son un poco más humanos, por decirlo así, más trauma sensibles. Ahí, por nombrar algunos, voy a hablar del movimiento Maslow Before Bloom, el modelo del iceberg, el modelo de las 3 Rs de la regulación emocional y los principios de la comunicación no violenta, como modelos que me parece a mí que cumplen con las características básicas para poder llamarles trauma sensible y al mismo tiempo también no sexista o feminista. Y la última parte es la que pretendo que sea un poco más conversada, porque aquí es donde como feministas nos vamos a poner a pensar entonces cuál es el cruce. ¿Qué tiene de feminista un aula trauma sensible? ¿Por qué yo digo que el adultocentrismo y el patriarcado van de la mano o se cooperan, son camaradas de alguna manera? Y cuestionar desde ese cruce esta sociedad del rendimiento, su manera de entender el acceso al conocimiento, su manera de entender la meritocracia, eh, porque cuando hablamos de educación feminista no nos referimos solamente al sistema sexo-género, ¿cierto? Cuando hablamos de educación feminista nos estamos cuestionando al mismo tiempo todas las violencias y todas las opresiones, me parece a mí. Ya como que lo hemos dejado claro en varias ocasiones las feministas en Chile por lo menos. Em, entonces, bueno, este espacio es el que yo quisiera que fuera un poco más conversado porque como feministas aquí, las personas que están aquí me imagino que tienen mucho que decir. Y como te adelantaba tras bambalina, Carolina, pienso que además es la forma correcta de hacerlo porque si yo estuviese en un si fuese al revés, si yo estuviese en un espacio de educación trauma sensible, lo más probable es que contaría mucho sobre feminismo y finalmente invitaría a las personas desde su expertise como psicóloga orientadora, expertas o expertos en convivencia escolar, a hacer sus aportes, ¿cierto? Ya incorporando lo nuevo, que sería lo del feminismo. Y aquí es al revés, ¿ya? Entonces, bueno, esas son las tres partes en las que se divide esta presentación. Entonces, bueno, vamos a partir por explorar el concepto de trauma, un poco su historicidad. Em, Bueno, antes de esta fecha de 1941, que fue la fecha de publicación de este libro, yo lo tomo como punto de partida, ya, aunque en realidad en una línea de tiempo el punto de partida podría ser otro, podría ser cualquiera, podría ser anterior en realidad. Pero yo lo tomo como punto de partida porque es la primera vez que se habla en un libro específicamente de un hecho que genera trauma y se le da una connotación de patología o de diagnóstico, ¿ya? Y se habla de la neurosis de guerra, em,
este libro de Traumatic Neurosis of War de Abraham Gardiner. Em, Antes de este libro, lo que había a disposición de la comunidad de salud mental, ¿cierto? De las profesionales de salud mental, eran conceptos bien difusos, se trabajaba con conceptos muy victorianos de medicina, la idea de la histeria, pero no había un diagnóstico para alguien directamente asociado a una experiencia traumática, ¿ya? Entonces aquí ya se empieza a hablar de trauma. Esto en asociación con toda la sintomatología que presentaban los que en ese tiempo eran los veteranos de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y es en ese momento que se empieza a hablar del concepto de trauma propiamente tal. Habían varios términos en inglés, ya estaba la neurosis de guerra, también se le llamaba shell shock, que en español se traduce también como neurosis de guerra. Y se empezó a explorar este concepto, ¿ya? Después, más adelante, ya recién en 1980, la Asociación Americana de Psiquiatría incorpora el concepto de estrés postraumático, síndrome de estrés postraumático, en inglés Post-Traumatic Stress Disorder, en español sería el TEPT, el trastorno de estrés postraumático. ¿Y cómo fue que ocurrió esto? Que se incluyó, bueno, fueron veteranos de la guerra de Vietnam en conjunto con dos médicos que en ese minuto estaban asesorando su proceso de curarse del estrés postraumático, quienes presionaron o hicieron como el lobby necesario para que la Asociación Americana de Psiquiatría lo incluyera y en ese momento calificó como diagnóstico. Como feminista no puede dejar de llamarme la atención, ¿cierto? Que a pesar de que el colectivo mujeres hemos sido quienes hemos sufrido las violencias de repente más terribles de la sociedad patriarcal, adultocéntrica, capitalista en la que vivimos, no haya sido sino hasta que empezaron los síntomas del estrés postraumático a aparecer específicamente en hombres, que la sociedad recién acepta el concepto de estrés postraumático, ¿cierto? Pensar en que hubo que esperar a que aparecieran los veteranos de guerras importantes en el mundo, que eran hombres, para que el concepto de trauma adquiriera relevancia cuando las mujeres hemos estado traumatizadas por muchísimo más tiempo, o sea, tanto hombres como mujeres, claramente. Pero fue la población masculina en el contexto militar quien comenzó a visibilizar este concepto, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de trauma, siempre surgen en las conversaciones, no sé si se han dado cuenta o dentro de ustedes también se ha generado esta duda, ¿qué califica como trauma? ¿Cierto? Hay todo un revuelo en este minuto porque desde las comunidades de sobrevivientes de trauma hemos estado presionando para que se deje de hacer esta distinción que nos parece que no es beneficiosa y que es violenta para víctimas de experiencias traumáticas, calificar el trauma como Big T o Small T, o sea, trauma grande o trauma pequeño. Pero es una división, una nomenclatura que se usa en clínica. Entonces hay categorías. Se supone que el trauma grande es el evento que toda sociedad reconoce como traumático. Típicamente está asociado a un evento en particular, así como, no sé, un incendio, la muerte de los adultos, de los padres, no sé, una violación, un secuestro, la guerra. ¿Ya? Y como trauma pequeño calificaría, por ejemplo, la negligencia emocional, el bullying, la violencia doméstica o violencia de género, pero la verdad es que no sé si les parece a usted, a mí me parece que en realidad ponernos a dibujar una línea y arbitrariamente decidir que esto califica como trauma grande y esto como trauma pequeño, por un lado es inútil porque esa línea va a ser siempre difusa y depende de la experiencia de cada sobreviviente si el trauma se siente pequeño o grande. Y luego es además muy violento que venga heterogéneamente alguien a decirle al sobreviviente que su trauma es pequeño o es grande y poner a comparar a los sobrevivientes a ver quién tiene el trauma más grande. ¿Ya? Es por eso que yo introduzco el concepto, pero al mismo tiempo
aclaro de inmediato que me parece que es un concepto que tenemos que empezar a cuestionar y a desechar, ojalá. ¿Ya? También en Chile, por ejemplo, hay una asociación que se dedica mucho a la difusión de temas de educación traumasensible y de trauma en general, que es la Fundación América por la Infancia. Ellos también ya hace rato están cuestionando esta división y dicen que tenemos que empezar a movernos desde un enfoque en el evento traumático, así como, ¿qué te pasó?, hacia más bien un enfoque en el fenómeno neurobiológico. ¿Ya? Y aquí me tomo de una cita importante, o sea, de un médico muy importante a quien yo estoy siguiendo hace mucho tiempo y que siempre me inspira y me conmueve mucho todo su trabajo, que es Gabor Maté. Él trabaja mucho con el tema de trauma y adicciones, pero últimamente ya también está empezando a trabajar el tema del trauma en otros contextos. Y él dice que el trauma no es lo que te ocurre, no es qué fue lo que te pasó, no es el evento, sino que el trauma es lo que ocurre dentro de ti como resultado de lo que te pasó. ¿Ya? Y es en eso donde tenemos que enfocarnos, ahí es donde tenemos que prestar nuestra atención, en el fenómeno neurobiológico, qué es lo que ocurre por dentro, porque lo importante es la herida, no cómo fue que se ocasionó, porque lo que hay que sanar es la herida, el evento ocurrió, o ocurrió a veces por tiempos muy prolongados, pero no tiene mucha utilidad ponernos a pensar en el evento, ¿ya? Bueno, entonces desde esa distinción y pensar en el fenómeno neurobiológico, se hace importante, yo creo, aclarar los distintos tipos de trauma. Yo me voy a concentrar en una distinción, que es la del trauma agudo o el trauma complejo o crónico, ¿ya? Esto sería Complex PTSD, o sea, el estrés postraumático complejo, ¿ya? Em, bueno, se llama complejo porque es lo opuesto a agudo. No hay un evento que yo pueda determinar como antes de esto yo vivía una vida como normal y después del evento yo quedé traumatizado, sino que más bien es como, no, hubo una seguidilla de eventos o hubo un entorno traumatizante durante suficiente tiempo para que yo como víctima o como sobreviviente desarrollara este síndrome de estrés postraumático ya no asociado a un evento en particular, sino que a un periodo de vida considerable. ¿Ya? Se entiende, para que sea trauma complejo, se entiende que la situación adversa, la situación que origina el trauma, persiste ya por un periodo prolongado de tiempo, entonces la exposición es crónica. También se le ha llamado trauma del desarrollo o trauma relacional, aunque no siempre es igual, ¿ya? Pero pueden ser equivalentes en algunos casos, porque típicamente cuando se habla de trauma complejo se habla del trauma de la infancia, ¿ya? De haber crecido, por ejemplo, en entornos de crianza violenta, en entornos de crianza negligente, con poca disponibilidad emocional, viviendo maltrato, viviendo adicción. De los adultos a cargo, ¿ya? Y se le llama también trauma relacional o trauma de las relaciones porque tiene que ver, es un trauma que ocurre no en manos de criminales o de, no sé, terroristas, qué sé yo, sino que ocurre en el entorno inmediato de la persona, en sus relaciones íntimas, en los espacios en donde se supone que deberíamos sentirnos más seguras y seguros. Y es el entorno que nos traumatiza finalmente, ¿ya? Como decía, tiene mucho que ver como con la infancia, con la crianza violenta, pero también hay otros como estresores en la vida que si se perpetúan por un periodo de tiempo ya considerable, pueden ocasionar trauma complejo, como sería, por ejemplo, crecer, o sea, estudiar en un espacio donde hay bullying, donde a mí se me somete a bullying constantemente, vivir en una relación pasar tiempo en una relación violenta. Ya las mujeres que son víctimas de violencia de género presentan los mismos síntomas de trauma complejo que las niñas que han crecido en hogares violentos, ¿ya? Y también, por ejemplo, cuando se ha estado privada de libertad, cuando se ha participado en sectas, el fenómeno es el mismo, porque en el fondo lo que tiene que ver es que yo habito un espacio de relación íntima donde se me somete de forma crónica a la experiencia traumatizante,
¿ya? Bueno, entonces, con todas estas distinciones que yo he puesto a su disposición, tendríamos que volver a preguntarnos ya, entonces, ¿qué es el trauma? ¿Ya? Para no casarnos como con un tipo de trauma o el otro, en términos generales podríamos decir que es la huella que deja en el cuerpo la serie de adaptaciones que deben darse en sus mecanismos de supervivencia, con el fin de enfrentar la situación adversa de manera continua o crónica. ¿Por qué? Porque los mecanismos de supervivencia están ahí por una razón. Es útil que los tengamos. De hecho, si no tuviéramos capacidad para enfrentar la situación adversa con toda la respuesta de estrés necesaria, no podríamos seguir aquí como especie. Entonces, es maravilloso nuestro mecanismo de supervivencia. El problema es que lo tenemos agotado con tanta exposición a la situación adversa. Y ahí es donde se fatiga todo este sistema, se desregula y esa es la huella, ¿ya? Es la huella traumática en el cuerpo, ¿ya? Bueno, aquí hay una cita que está en inglés, no la encontré en español, pero dice que el trauma lo que causa es que la persona se mantenga encerrada en el pasado, ¿ya? Eh, Pegada en el pasado, interpretando el presente como si se tratara del pasado, siempre con una mirada hacia el pasado, un pasado que no cambia, que no tiene cómo cambiar porque ya ocurrió, no tengo yo como sobreviviente la capacidad para volver el tiempo atrás y cambiar la situación que me expuso al trauma, pero sí puedo dejar eso atrás y sanara, ¿cierto? Si con ayuda de una sociedad que me ayude, que logre hacerme sanar, ¿cierto? Y yo podría empezar a vivir en el presente, pero no voy a poder hacerlo si el entorno en el que estoy es igual de hostil. Entonces me retraumatiza todo el tiempo, ¿ya? Esto lo dijo Fessel van der Kolk, que es autor de un libro que a mí me encanta, que se llama The Body Keeps the Score, en español El cuerpo lleva la cuenta, y que estudia la neurobiología del trauma muy de cerca y explica, bueno, él mucho mejor que yo, todo este fenómeno, ¿ya? Entonces el trauma lo que nos hace, lo que nos provoca es que nos hace permanecer encerradas en el pasado, incapaces de vivir de forma plena el presente, ¿ya? La persona que está traumatizada no está en el presente realmente y todo lo que le ocurra en el presente lo interpreta como si se tratara del pasado. Ya acercándonos un poco a esta huella traumática y tratando de mirarla por dentro, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Cómo es, cuáles son los aportes que ha hecho la neurobiología del trauma? Muchísimos, porque nos ha hecho comprender que el cerebro cambia cuando se somete a trauma, ¿ya? Entonces, esto en condiciones ideales debería funcionar en perfecto equilibrio. Ya tenemos el cerebro es dividido en tres partes, ¿ya? Em, Tenemos un cerebro reptiliano, que es como la formación más primitiva del cerebro, ya es, eh, es maravilloso porque desde el punto de vista evolutivo es la zona del cerebro que se desarrolló primero en los mamíferos humanos y además es la zona del cerebro que se forma primero en el feto en gestación. Entonces es tan necesario esto que sin esto no podemos sobrevivir, esto es puro instinto, ¿ya? Y es lo que se encarga de asegurar las funciones básicas de supervivencia, regula la respiración, la defecación, el hambre, todas las funciones básicas de supervivencia, ¿ya? Y eso está situado en esta zona, que es la que está más abajo en el cerebro, que se le llama también el cerebro reptiliano. Después viene lo que en algunos libros se llama el cerebro mamífero, pero también en teoría como más eh, clásica es el sistema límbico, ¿ya? Se le llama el cerebro mamífero porque es común, esta estructura es común a todas las especies gregarias y que cuidan de crías vivas como los mamíferos humanos. Em, y es el cerebro que entenderíamos como el cerebro social. Jerarquiza las prioridades para la supervivencia en función de la colectividad, o sea, jerarquiza qué necesito priorizar para mi supervivencia siempre en función del grupo, ya cómo me ayuda el grupo y qué necesita el grupo de mí para asegurar la supervivencia colectiva, ¿ya? Identifica y monitorea el peligro, como que de alguna manera me hace saber si necesito pedir ayuda, por ejemplo, porque estoy enfrentando peligro. Detecta el placer y el miedo, ¿ya?
Estas dos partes del cerebro, el mamífero con el reptiliano o el sistema límbico, con el reptiliano es lo que Van der Kolk ha llamado el cerebro emocional, porque estas dos estructuras son donde residen las emociones, sanas, desreguladas o como sea que estén, todo ocurre aquí, la parte emocional, ¿ya? Y después viene el neocórtex, que es el desarrollo más tardío, tanto en, en los bebés recién nacidos, recién nacidas, como a nivel de especie también es lo que se desarrolló más tardíamente y es una parte pequeña del cerebro, ocupa solamente el 30% del cráneo. Aquí se concentran todas las funciones ejecutivas del cerebro, la planificación, el pensamiento racional, entender las cosas de manera lógica, entender las relaciones de causa-efecto, eh, distinguir la realidad de la imaginación, los sueños de la vigilia, todo eso. ¿Ya? Para poder organizar el pensamiento de forma lógica, yo tengo que tener acceso al neocórtex, a la corteza frontal, prefrontal, a los lóbulos frontales. Entonces, bueno, ¿por qué yo explico eso? Porque, bueno, después vamos a entender cómo este equilibrio que podría ser perfecto, después ya no es tan perfecto cuando estamos con trauma. Primero hay que entender que el sistema límbico o el cerebro mamífero es, bueno, como todo el cerebro es plástico, ¿ya? El fenómeno de la neuroplasticidad, ¿a qué hace referencia? A la capacidad para adaptarse al entorno. Entonces, y a los estímulos que recibe. Em, Se adapta de acuerdo al uso, ¿ya? Se va como diseñando a medida que se va usando, ¿ya? Entonces, mientras más frecuente sea un cierto uso, se van a ir reforzando ciertos patrones, ciertas conexiones neuronales y se van a ir perdiendo otras, ¿ya? Entonces, esta configuración que tenemos en el sistema límbico, que es como la que tenemos por defecto, no es tan por defecto, queda así, queda como la configuración por defecto, pero eso es a partir de la repetición constante de ciertos patrones específicos. ¿Ya? Una vez que se ha repetido ese patrón por suficiente tiempo, se solidifica y queda como la configuración por defecto. ¿Ya? Entonces podríamos decir en ese sentido que la anatomía es resultado de la experiencia, no es al revés, no es como que la anatomía nos determina, ¿ya? Es al revés. Con eso también aclaro, se me había olvidado comentarlo al principio, pero es algo que también me gusta decir al principio, que para mí ha sido un grato encuentro el que he tenido con la neurobiología del trauma y con la teoría evolutiva en relación con el trauma, porque me ha permitido también hacer conversar mi constructivismo muy propio de mi feminismo y de mi formación como pedagoga, con esta mirada que un poco como más de las ciencias duras y todo, me ha hecho entender que en realidad esa distinción arbitraria entre naturaleza y cultura o ciencias humanas, en realidad no es tan así, ¿ya? Podemos conversar. Esos dos polos que parecen tan opuestos podemos conversar y estamos hablando muchas veces de lo mismo. Bueno, ¿por qué yo mencionaba estas tres partes del cerebro y qué tiene que ver esto con el trauma? Tiene que ver porque aquí vamos a empezar ya a explorar cómo funcionan cuál es la armonía de estas tres partes del cerebro cuando hay peligro, ¿ya? Y ahí es que aquí es donde viene como todo lo que yo encuentro muy maravilloso de cómo funcionamos. Tenemos aquí, esto es parte del sistema límbico, el tálamo, que es donde se procesa toda la información sensorial, todo lo que nos entra por los sentidos, por el oído, por el olfato, por la vista, por el tacto. Y el tálamo organiza esa información, le da un sentido coherente y envía esa información a dos zonas del cerebro distintas, ¿ya? En dos direcciones diferentes. A la corteza prefrontal, aquí, que es el cerebro lógico, acuérdense, donde está todo el pensamiento lógico y las funciones ejecutivas, lo racional, y también a la amígdala, que está por acá y que es parte ya de la zona más antigua del cerebro. Todo esto forma parte en todo caso del cerebro límbico, o sea, del sistema límbico, o del cerebro emocional en realidad, tomémoslo ya como un todo. Y en dos direcciones, pero a velocidades distintas, y eso es lo interesante. ¿Cuál es la función de la amígdala? La amígdala lo que hace es que recibe toda esta información que le trae el tálamo, identifica si esa información que llega es relevante para la supervivencia, si lo que me está diciendo el tálamo es que hay peligro o no hay peligro y qué tan importante es ese peligro.
¿ya? Eso la amígdala no lo hace sola, lo hace con la ayuda del hipocampo que está por acá y que le aporta información sobre las experiencias pasadas. Entonces el hipocampo le dice, acuérdate que esto ya te pasó una vez, le entrega toda esa información que tiene archivada y con eso la amígdala logra determinar si ese peligro es real, o sea, si hay peligro o no hay peligro, si es inminente, si hay que correr, qué es lo que hay que hacer, ¿ya? La amígdala se activa rápidamente y se pone en acción, ¿ya? Pone a todo el organismo en acción para protegernos del peligro. Y la otra dirección, ¿cierto? Porque decía que eran dos direcciones, la información también va en esta otra dirección y llega a la corteza prefrontal, donde también el cerebro más lógico organiza esta respuesta ya de forma más planificada, distingue lo real de lo imaginario, sabe si efectivamente hay que actuar o no, y elige la mejor opción dentro de todas las que tenemos disponibles para ver cómo actuar. Ya, ahora cortito vamos a hacer como una pequeña pregunta para ver si se les está ocurriendo lo mismo que a mí. ¿Por qué creen ustedes que esto ocurre a dos velocidades distintas? ¿Y cuál creen ustedes que es el lugar donde llega la información más rápido y por qué? Si se envía a dos direcciones a la amígdala, que es la que tiene que detectar el peligro y ponerme en acción para protegerme del peligro, y a la corteza prefrontal, que tiene que ver si efectivamente ¿es eso lo que hay que hacer o no? Y tiene que evaluar todas las opciones. Hay una respuesta en el chat, llega más rápido a la amígdala para sobrevivir. Muy bien, eso es. La información llega mucho más rápido a la amígdala que a la corteza prefrontal. Y es porque así la necesitamos. O sea, lo importante es protegernos del peligro. Si hacemos algo estúpido en el proceso de protegernos del peligro, bueno, no importa, ¿cierto? La amígdala te va a proteger por si acaso igual. Entonces, esa es la idea de que llegue rápido la información a la amígdala. Pero por eso también a veces nos pasan anécdotas como que, no sé, confundimos una cuerda y pensamos que era una culebra y saltamos, gritamos y le empezamos a pegar y después nos dimos cuenta que era una cuerda y nos empezamos a reír, que sobre reaccionamos, ¿cierto? Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que a mi organismo le importa mucho más protegerme que protegerme de hacer el ridículo o de perder tiempo o todas esas cosas, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, después vamos a hablar de qué es lo que ocurre con trauma, ¿ya? Porque esto, aquí yo estoy hablando de la información en un equilibrio perfecto. Pero, bueno, ¿cómo es que funciona la respuesta a este peligro entonces? Ya suponiendo yo identifiqué que estaba el peligro, ¿cierto? Aquí hay dos hormonas que juegan un rol fundamental, que son la adrenalina y el cortisol, que generan una serie de cambios a nivel fisiológico que me permiten ponerme en acción para protegerme del peligro. Hay aumento en la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, se acelera el ritmo de la respiración. Todo eso me prepara para moverme, para correr o para ponerme a pelear, ¿cierto? Y ahí se generan las respuestas de lucha o huida. En un caso, ¿cierto? Puede ser de lucha o de huida. Yo aquí mantuve los términos en inglés porque me parece interesante que en inglés se ha conseguido aglutinar las tres y cuatro, porque hay una cuarta respuesta que no la incluye aquí, ya les voy a explicar por qué. Respuestas al peligro en la letra F: fight, flight, freeze, y la cuarta sería fawn. Entonces, queda bonito en inglés por eso, pero es la respuesta de lucha o de huida, ¿ya? Y también está la respuesta de parálisis, que sería la respuesta freeze. ¿Opera distinto la respuesta de parálisis? No hay tiempo en la presentación de hoy día como para aclarar por qué. Ahí tendríamos que empezar a hablar un poco de teoría polivagal, que no lo alcanzo a cubrir hoy día. Pero esta es una respuesta menos efectiva, ¿ya? Pero a veces es la única que tenemos disponible. Entonces, en una situación de peligro en la que efectivamente yo tengo cierto agenciamiento sobre el peligro, mi respuesta a la que yo tengo acceso debería ser la respuesta de lucha o de huida. Pero muchas veces como especie o a edades muy tempranas no hay nada que podamos hacer para protegernos. Entonces la respuesta que se da es la de parálisis y no hacer nada. Hay especies también que hacen eso, se esconden, se hacen los muertos, ¿cierto? Ante el peligro. Ahora,
todo esto es estupendo porque está diseñado así para que nos proteja del peligro. La idea es que después de pasado el peligro, se pongan en acción todos los mecanismos que me permiten volver a la calma y restablecer mi sensación de seguridad, ¿ya? Pero esa vuelta a la calma depende de que, o sea, que la revuelta a la calma ocurra todas las veces también depende de que yo no abuse de este sistema, ¿ya? Cuando yo someto constantemente al organismo a esta lucha, a este reflejo de protección del peligro, de lucha-huida, de parálisis, y esto es constante y es crónico, el sistema se desregula y se fatiga, y entonces ya la vuelta a la calma no es tan posible. Eh, Perdón, voy a encender la luz porque me estoy quedando como oscura. Espérenme un segundo. No mejora mucho, pero bueno. Ya, entonces, bueno, esta vuelta a la calma, ¿cierto? Sería parte de la respuesta sana, porque la idea es que la respuesta sana tenga todo, tenga la acción y después tenga el regreso al sistema de calma, que es el que me permite explorar, me permite aprender, disfrutar, sentir placer, relacionarme, conectar con otras personas. Y eso en un sobreviviente de trauma complejo ya no es tan posible, ¿ya? Se produce lo que se llama un estado de hipervigilancia, en que la persona está siempre preparada para un inminente peligro, ¿ya? Entonces la vuelta a la calma nunca ocurre del todo. ¿Ya cómo se relaciona esto con el concepto del apego? Bueno, vamos a hablar un poco sobre los distintos estilos de apego, ¿ya? Y después yo lo voy a relacionar con la idea de trauma. El apego en realidad se divide solo en dos, en apego seguro e inseguro, ¿ya? Solamente existe un tipo de apego que se podría llamar sano, que es el apego seguro, y todas las otras manifestaciones de apego inseguro que se han ido encontrando distintas clasificaciones, este último de acá, este es el que se descubrió al final o se conceptualizó al final. Estos son tres tipos de apego inseguro, ¿ya? El apego seguro, la persona con apego seguro, se caracteriza por tener una baja evitación, o sea, no busca estar lejos de otras personas, tiene una tendencia gregaria, lo que no significa que es súper sociable necesariamente, no tiene que ver con, con forma, como con personalidad necesariamente, pero no es una persona que sienta ansiedad ante la proximidad de otras personas. Disfruta la presencia de otras personas, puede confiar, sabe pedir ayuda. Entonces hay una baja evitación. Y también hay una baja ansiedad, ansiedad ante la separación. O sea, es una persona que cuando sus seres queridos toman distancia, se alejan, viajan, qué sé yo, o cuando la pareja, no sé, no está, son personas que pueden separarse sin sentir mucha angustia, ¿ya? Porque confían en el retorno de esa figura de apego, ¿ya? Eh, en estos otros tres estilos de apego que son inseguros, ese balance entre la baja evitación y la baja ansiedad no se da. La persona con apego ansioso, por ejemplo, es una persona que, por supuesto, presenta alta ansiedad, mucha preocupación ante la separación, se angustia, busca la proximidad constante, busca hacer cosas para llamar la atención de la persona con quien tiene ese estilo de apego, ¿cierto? Y hay una baja evitación, o sea, hay una necesidad constante de estar en proximidad con vínculos, ¿ya? Eh, por otro, como en un extremo muy opuesto, tenemos a una persona con apego evitativo, que, bueno, como dice el nombre, presenta como una alta evitación, o sea, busca mantener una distancia de los demás vínculos porque no se siente a salvo en presencia de otras personas, es muy sensible al exceso de proximidad, siente como mucha invasión cuando las personas están muy cerca, cuando buscan ayudarle mucho, cuando le hacen muchas preguntas. Eh, entonces mantienen a las personas un poco lejos y también una baja ansiedad ante la separación porque en realidad es como están acostumbrados, es un modo por defecto, ¿ya? Porque así se generó su estilo de apego primario. Cabe aclarar que
los estilos de apego las personas no tenemos uno solo en general, y no tenemos el mismo con todos nuestros vínculos. A veces podemos tener apego seguro con ciertos vínculos y con otros vínculos se me gatillan otras ansiedades o preocupaciones o temores y puedo generar apego ansioso con determinada persona, apego evitativo con otra, aunque mi estilo primordial o principal propio sea el seguro, por ejemplo. Eso se puede dar. Y lo otro que cabe aclarar es que esto, más que ser estilos discretos de apego, así, de hecho me gusta esta imagen para compartir en vez de otras en las que aparecen así como en una tabla cada uno por su lado y es como que uno estuviera leyendo el horóscopo, así, yo soy apego seguro, yo soy ansioso. Entonces, me gusta más esta mirada porque me permite entender que en realidad no somos esto o esto o esto o esto, sino que nos ubicamos en algún lugar de este continuo y en algún lugar de este continuo. O sea, yo algún grado de evitación tengo, bajo o alto o al medio o más para acá o más para allá, y algún grado de ansiedad presento en general ante la separación de mis vínculos principales, que puede estar más para acá o más para allá, ¿ya? Entonces esto es como un mapa de coordenadas y yo me ubico en algún lugar de este mapa, ¿ya? Bueno, y está el apego desorganizado, que también en esta se le llama temeroso. No es tan frecuente que se le llame así, pero se le llama harto apego desorganizado. En inglés también se habla de fearful avoidant. Y es un apego muy paradójico. Y ya vamos a explorar más en detalle el tema del apego desorganizado, porque es el que más me interesa para los propósitos de la charla de hoy. El apego desorganizado vive esta disyuntiva permanente entre buscar constantemente la proximidad porque siente una alta ansiedad ante la posibilidad de abandono, ante la separación, quiere conectar, necesita contacto, pero al mismo tiempo ese contacto cuando se presenta, cuando se da, le genera ansiedad, temor y se produce alta evitación. Entonces es como un me asusta pero me gusta, hot and cold, quiero pero no quiero, hoy día sí, mañana no, porque tiene que ver con una competencia de dos necesidades en que ambas parecen no factibles de satisfacerse y al mismo tiempo ambas representan un tipo de amenaza. La proximidad parece una amenaza porque puede ser una invasión, puede ser una violación de mis límites, y la distancia también es una amenaza porque puede ser abandono, puede ser negligencia, puede ser que no le importa a nadie. Entonces, es una competencia constante entre estos dos polos, ¿ya? Y es un apego muy, muy paradójico y se sufre mucho cuando se tiene apego desorganizado. Aquí presente alguien de apego desorganizado que está trabajando duro por sanar su apego desorganizado. Ya vamos a ver por qué eso tiene que ver con el trauma, ¿ya? Aunque quizá hay personas aquí que ya lo están empezando a sospechar. ¿Cómo funciona el apego seguro? Si nos dedicamos a mirar un poquito más de cerca, ¿qué es esto del apego seguro? Vamos a pensar en la infancia, porque casi todo esto tiene que ver, digamos, el estilo de apego que yo traigo más por defecto, digamos, por configuración, viene de la infancia, pero se puede ir modificando a lo largo de la vida. Y esto es como una explicación de lo que debería ocurrir en la infancia para que yo logre tener apego seguro. Y lo que se ha llamado el círculo de seguridad. ¿Ya? Se supone que hay una base segura que funciona como nido, como espacio a salvo, como refugio, es el hogar, ¿ya? Y está representado en la infancia típicamente por los cuidadores principales, madre, padre o otro adulto cuidador de ese niño, ¿ya? En ese lugar yo encuentro todo el confort que necesito, la proximidad, la predictibilidad, la contención que necesito, y está esa base segura siempre disponible para mí. ¿Y por qué la necesito disponible? Porque para mi crecimiento, para mi desarrollo, yo necesito poder alejarme. Y esa distancia es sana y es necesaria para que yo explore. Entonces yo necesito que el adulto que está ejerciendo este rol apoye esa exploración, no la sancione, no muestre excesiva preocupación, no critique mi necesidad de exploración, sino que la apoye, la incentive
pero al mismo tiempo mantenga un ojo vigilante, que me haga sentir que yo no estoy sola en este juego. Yo voy al patio a jugar, pero alguien me mira. Se alegra por mí y me dice, bien, sí, si yo le llevo una florcita, una hoja que encontré, la recibe, dice, qué lindo. Entonces hay un contacto en la distancia que me hace sentir que yo no he perdido esa base segura. Ese adulto también está pendiente de si yo tengo una dificultad, me ayuda y disfruta conmigo, ¿ya? Y luego, cuando ya yo me cansé de explorar o cuando el entorno en el que estoy explorando se vuelve amenazante porque ocurre algún peligro, algo que yo percibo como peligro, o hay una situación no familiar que me hace sentir en estado de como que hay una amenaza, yo entonces necesito retornar a mi base segura. Y en mi retorno a mi base segura necesito que mi base segura esté pendiente esperándome, me dé la bienvenida, me acoja, me proteja, me conforte, se alegre conmigo. Si no, lo que ocurrió no fue nada malo, sino que sencillamente ya quise volver, se alegre conmigo y me ayude a organizar mis sentimientos. Toda esta experiencia que yo tuve al salir al patio, al regresar, alguien tiene que ayudarme a organizar esa experiencia y a darle significado, ¿ya? Entonces hay un equilibrio permanente entre el contacto y la exploración. Eso es necesario que ocurra de manera permanente durante la infancia para que yo desarrolle el apego seguro, ¿ya? Si algo en este equilibrio falla, por ejemplo, si la persona, bueno, idealmente la persona para que pueda proporcionarme esas condiciones para el apego seguro tiene que también tener apego seguro, porque si no, si tiene apego inseguro, alguno de estos movimientos le va a costar, ¿ya? Si por ejemplo, esa persona, ese adulto que está a cargo de mí, eh, siente mucha preocupación, no me quiere dejar ir, siente aprehensión, me está como hipervigilando, está demasiado cerca, entonces no me hace sentir a salvo en mi exploración, entonces yo no puedo explorar tranquilo. O si me hace sentir castigada por querer explorar, si al retornar resulta que me es indiferente, no me recibe bien, me pone caras largas, entonces esa exploración yo ya no la disfruto, estoy todo el rato revisando, mirando para atrás si es que todavía sigue ahí la persona, si no se ha enojado, etc. Eh, y por otro lado, ahí se produce un tipo de desequilibrio. Si por otro lado este adulte, no sé, ve que estoy jugando y dice, ah, pero está jugando, y me deja de mirar y no me cuida más y no me recibe y pierde contacto conmigo, entonces yo tampoco puedo explorar tranquila, porque no me siento a salvo, porque no hay nadie cuidándome. Entonces, ahí tampoco puedo desarrollar apego seguro. Y en ambos casos puede que mi rango, mi correa, digamos, para ir lejos sea mucho más corta, ¿ya? También puede darse que, al contrario, es como me siento tan que no cuento con nadie, que entonces me largo y me voy si total nadie me va a cuidar. O también me siento tan agobiada por el exceso de preocupación que es como que necesito que la gente se aleje. Y ya cualquier persona que se preocupe por mí me hace sentir con ese mismo nivel de invasión, ¿ya? Entonces, se pueden dar distintos tipos de desequilibrio, no es que uno en particular desemboca en un tipo de apego inseguro en particular, ¿ya? Eso para entender, porque muchas veces se dice así como que hay un vaticinio, ¿no? Si la mamá o el papá, qué sé yo, es demasiado aprensivo, va a tener apego evitativo o va a tener apego ansioso. No es tan así, ¿ya? Las personas respondemos distinto ante un determinado estímulo. Pero sí sabemos entonces que cualquiera de estos desequilibrios desemboca en algún tipo de apego inseguro. Bueno, ¿qué pasa en el caso del apego desorganizado? Ocurre una paradoja importante que es lo que genera después esta paradoja en el apego, que es que no solo hay peligro afuera y nadie me vigila, nadie me cuida o digamos yo no experimento la sensación de amenaza solamente afuera, sino que cuando retorno a la que se supone que debería ser mi base segura representa un peligro. Entonces se genera una paradoja porque el espacio donde yo debería encontrar refugio, seguridad, confort, es un espacio que resulta amenazante. Entonces, eso explicaría por qué las personas que desarrollan apego desorganizado, y que eso tiende a ser a propósito del trauma complejo,
tienen esta relación ambivalente con los vínculos cercanos, porque al mismo tiempo que alguien se acerca a mí y que podría ser beneficioso ese contacto, me recuerda que depender es peligroso. Entonces, el apego desorganizado termina por ocurrir, o sea, a la persona con apego desorganizado lo que le termina ocurriendo es esto que explicaba aquí, que es que al mismo tiempo que quiero contacto, porque me falta ese amor, esa conexión, también la evito porque al mismo tiempo digo, pero ¿y si algo me pasa en esa conexión? Gaby, Entonces, ¿sí? son las 8 Ya, ahí perfecto, para ya. que lo tengas Sí. en consideración. Bueno, justo terminamos la primera parte que era la que yo sospechaba que iba a ser la que saliera más larga, así que ahora viene una parte en la que ya empezamos a explorar modelos de convivencia escolar que puede, o de clima, de desarrollo de un clima escolar que favorecen el apego seguro o que son sensibles a la idea del trauma, ¿ya? Esto, como les decía en un principio, va a ser como una pincelada de modelos alternativos. Yo obviamente dejaría la invitación a que los exploren, revisen, busquen información y vayan viendo qué modelos se pueden implementar o resuenan, ¿cierto?, conmigo para generar un clima en el aula que me permita crear condiciones para el apego seguro. Porque así como yo decía en un principio, el apego se va modificando a lo largo de la vida y podemos, los adultos que ejercemos roles en educación, podemos constituirnos en una figura de apego también. Bueno, primero partir por como justificar un poco por qué es importante que pensemos en esto desde el punto de vista de la educación. Ya tenemos un marco para la buena enseñanza que en su dominio B nos dice, ¿cierto?, que uno de nuestros roles es establecer un clima de relaciones respetuosas y empáticas para que el clima sea propicio para el aprendizaje. Ya hay otra parte importante, porque para que el clima sea propicio para el aprendizaje tienen que darse cierta satisfacción de necesidades, ¿ya? Entonces, esta sería una razón por la que es importante explorar modelos alternativos distintos como al conductismo, ¿cierto?, de premios, castigos. Y lo otro es que tenemos que tener claro que, así como yo explicaba que la corteza prefrontal es la que me permite aprender y me permite explorar con curiosidad y me permite tener creatividad para producir algo, para reorganizar la experiencia, es súper importante entonces que se dé la base segura, porque yo no puedo explorar tranquilo sin base segura, yo no puedo tener acceso siquiera a mi corteza prefrontal, que es lo que está aquí, o al neocórtex, no puedo tener acceso a las funciones ejecutivas del cerebro si no tengo en calma mi cerebro emocional. En estado de alerta, ante la amenaza de peligro, eso me olvidé decirlo cuando estábamos viendo los tres tipos de cerebro, pero ante la amenaza, el neocórtex se apaga, no es prioridad el cerebro lógico. En ese minuto lo importante es sobrevivir. Entonces, si en mi interior yo percibo que hay peligro, y percibo que en el afuera yo no estoy a salvo, algo está ocurriendo en esa interacción que me tiene en una sensación de amenaza, entonces yo no tengo acceso al neocórtex, no puedo aprender. Entonces, básicamente es inútil intentar enseñar en un entorno en que mis estudiantes se sienten amenazados, ¿ya? Y ahí, bueno, tenemos el movimiento Maslow before Bloom, que es súper interesante. Vamos a explorar la idea de la pirámide de Maslow y la pirámide de Bloom, como para entender por qué el nombre, ¿cierto? Pero a mí me parece importante aclarar lo de su significado en inglés, porque, bueno, la pirámide de Maslow ya vamos a ver en qué consiste, y la taxonomía de Bloom probablemente la conoce la mayoría si se dedican a la educación. Pero Bloom además en inglés significa florecer, eh, como brillar. Entonces, tiene un doble sentido lingüístico decir students must Maslow before they can bloom, porque es como ellos deben cumplir con la pirámide de Maslow antes de cumplir con la taxonomía de Bloom, pero al mismo tiempo deben cumplir con la pirámide de Maslow antes de poder florecer o de poder surgir, ¿ya? Entonces es como interesante ese alcance.
Bueno, y entonces, ¿qué es esto de la pirámide de Maslow? Que también quienes estudiamos educación probablemente en algún momento en psicología del desarrollo y todo vimos esto, ¿ya? Pero la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow, lo que nos dice es que hay una jerarquía de necesidades, ¿ya? Se ha cuestionado mucho esto del orden de las necesidades, ¿ya? No, a lo mejor hay personas que tienen necesidades de autorrealización, aunque no hayan satisfecho todas sus necesidades que están más abajo en la pirámide, ¿ya? Yo lo estoy pasando un poco rápido porque entiendo que hay probablemente cierta formación previa en relación con en qué consiste la pirámide de Maslow. Pero obviando el hecho de que viene jerarquizada esta pirámide, yo siento que el aporte de Maslow en ese sentido es reconocer que hay una serie de necesidades y sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad, la pertenencia, el reconocimiento de necesidades que tienen que ver con la emocionalidad de la persona, que yo tengo que poder satisfacer para que yo tenga acceso a poder aprender. Entonces, siento que con eso nos deberíamos quedar del concepto de la pirámide de Maslow. Bueno, ni hablar de las necesidades biológicas, o sea, ¿quién puede pensar bien con hambre, con sueño? ¿Cierto? Eso es como muy básico, ¿cierto? Pero ya satisfechas las necesidades biológicas, las que corresponden al instinto, y pasando, por ejemplo, a la idea de la seguridad, que es súper importante. Si yo no me siento en un espacio seguro, mi hipervigilancia va a estar ahí activa todo el rato, entonces no tengo acceso a querer hacer otras cosas creativas, exploración, porque estoy pendiente de protegerme. Entonces esa es la idea. Si se fijan en la taxonomía de Bloom, todas las funciones que aparecen en la taxonomía de Bloom tienen que ver con las funciones ejecutivas del cerebro. O sea, esto es puro neocórtex. Por ende, para yo llegar a esa parte del cerebro tengo que tener en calma todo lo otro. Y por eso tiene sentido decir que tenemos que atender a Maslow antes que a Bloom. Y bueno, en este, sí, alguien ponía en el chat, Maslow está refutado, obsoleto en cuanto a la jerarquización, ¿cierto? Pero los conceptos son más importantes que la jerarquización. Es justamente lo que intento decir, que lo que se rescata de la idea de Maslow, y por eso es que Maslow Before Bloom es un movimiento actual, presente, es esta idea, ¿cierto?, de que hay necesidades emocionales que son importantes y que no puedo yo pasar por alto porque el objetivo de hoy es ver tal cosa, entonces no atiendo esa parte, ¿ya? Y me gusta esta que integra ambas y que en el fondo lo que intenta decir es que un entorno de aprendizaje que es socioemocional primero, ¿cierto? Más allá de las necesidades fisiológicas, que son las obvias, físicas, ¿cierto? Hay un entorno en el que yo necesito tener satisfecha la parte socioemocional. Y después viene la parte de la taxonomía de Bloom, ¿ya? La de los procesos lógicos. A tener en cuenta también, esto es un alcance que yo creo que hay que hacer. A veces pensamos en la idea de la creatividad como algo... Ay, algo activé aquí, no sé qué dice. Ahí sí. Pensamos en la creatividad como algo que puede venir así como muy desde la guata, desde la emocionalidad y qué sé yo, pero en realidad la neurobiología nos aclara que para poder tener acceso al proceso creativo, porque el proceso creativo no es solo la inspiración, hay un proceso creativo. Para tener acceso al proceso creativo yo tengo que tener acceso a la corteza frontal. Entonces, si no, no hay creatividad propiamente tal, no se puede producir nada, ¿ya? Otro modelo importante también, yo lo enseño cuando hago didáctica, que es el de entender el comportamiento disruptivo como un iceberg, ¿ya? Entonces el modelo del iceberg me permite darme cuenta de que el comportamiento es solo lo visible, la punta del iceberg, y lo que está haciendo ese comportamiento es comunicar, probablemente de manera muchas veces inconsciente, una serie de otros fenómenos que están ocurriendo bajo la superficie, típicamente necesidades que mi estudiante me está tratando de comunicar y no sabe cómo, de todo tipo, necesidades básicas, fisiológicas, necesidades de seguridad física o de sensación de estar a salvo, emocional,
Hay estresores medioambientales que yo necesitaría poder hacer desaparecer, problemas de apego, como decía en un principio, una serie de necesidades que a lo mejor yo no estoy viendo, yo solo veo la conducta y la califico como disruptiva, pero no me doy cuenta de lo que hay detrás. Y muchas veces no me doy cuenta porque este comportamiento también gatilla en mí mi propio sistema de alarma, ¿ya? Entonces, entender que la conducta siempre comunica algo, que es importante identificar estas necesidades, ¿cierto? Y entender que puede haber en el ambiente muchas veces sin que yo lo quiera, a veces no tiene que ver conmigo, a veces tiene que ver con el clima interpersonal que hay en el curso, otras veces sí tiene que ver conmigo, con mi manera de hacer las cosas, con mi manera de corregir errores, que pueden ser gatilladores del trauma. Entonces, esa estudiante que me parece desafiante o que está siendo disruptiva, quizás está actuando desde sus mecanismos de supervivencia porque percibe una amenaza, sea real o sea solo percibida internamente. En realidad esta distinción entre real o percibida a mí me carga porque no porque sea percibida internamente deja de ser real, ¿ya? El fenómeno interno es tan real como lo que otra persona me puede decir que era realmente su intención o no, ¿ya? Y bueno, lo que yo decía hace un ratito, comprender mis propios gatilladores o estados activados, ¿cierto? ¿Qué me activa a mí esa conducta para yo poder ejercer la autorregulación? Si yo no me implico como sujeta en esta interacción, si no me doy cuenta de que a mí también me está afectando a un nivel primitivo también, a un nivel de cerebro emocional, lo que está pasando, no voy a lograr autorregularme, voy a solamente acudir a mi autoridad para tratar de corregir el comportamiento, externalizando las razones, diciendo, no, es que está siendo disruptivo, es que no permite aprender, pero no me estoy implicando, no me estoy dando cuenta de lo que a mí me pasó con ese comportamiento, que algo a mí me gatilló ese comportamiento. Entonces, necesitamos entender esto como un fenómeno intersubjetivo. Porque muchas veces en nuestra posición de poder como personas adultas, el camino más corto es el grito, siéntate, qué sé yo, pero no nos hacemos este examen. Yo estoy autorregulada, estoy actuando desde mi estado más regulado o estoy actuando desde el mismo sistema de alarma y de peligro que se le activó a esa alumna que a lo mejor me hace sentir amenazada o a ese alumno, ¿ya? Y este modelo me encanta, el del restablecimiento de la seguridad o de las 3 Rs. Curiosamente, mucha de la información a la que uno accede cuando busca trauma, educación, trauma sensible, viene de los modelos de crianza positiva, de crianza respetuosa, porque es ahí donde se empezó a aplicar primero, o donde se empezó a masificar en español por lo menos. Entonces, es de crianzapositiva.org. Esta pirámide fue la única que encontré en español, pero que son las 3 Rs, ¿ya? Y en español también son con R. Acuérdense de las 3 partes del cerebro, ¿cierto? Entonces, para poder restablecer la seguridad, para poder establecer algún acto de corrección, yo tengo que ir en el orden del cerebro, en el orden en que se activó cada una de las partes del cerebro, ¿ya? Tengo que partir por calmar el tronco encefálico o el cerebro reptiliano, ¿ya? O sea, regular las emociones, calmar, sin tratar de enseñar nada, ¿ya? Y regularse, porque esto es súper importante, una persona adulta que está desregulada no puede regular a un niño que está desregulado, ¿ya? Entonces, primero me regulo yo y así puedo yo ayudar a regular, ¿ya? Y regular no es ponerme a sermonear, no es explicarle por qué está mal que haga, eso no es regular. Regular es solo contener y calmar. Recién después de que se calma este sistema de alarma, yo puedo llegar al segundo paso, que es al cerebro mamífero, al sistema límbico, que es el de relacionar. O sea, la persona una vez que se calmó, se reguló y logra ya más o menos percibir que el peligro no es real, puede relacionarse, puede volver a percibirse a sí misma en conexión segura, mutuamente. También yo, como adulta, también voy a poder percibir que
mi hijo, mi hija, mi estudiante no me está intentando desafiar, no está a propósito haciendo esto, sino que efectivamente estamos en relación y ocurrió un impasse, pero seguimos en conexión, nos pertenecemos. ¿Por qué eso está aquí en el sistema límbico o en el cerebro mamífero? Porque es la zona social, es lo que nos recuerda que somos gregarios, que estamos en comunidad. Y después de lograr ese segundo paso, yo puedo recién pasar a razonar, recién hay acceso. Si no, y por eso que ocurre mucho cuando uno dice, no, póngase al nivel del niño y explíquele lo que... Pero resulta que si yo me agacho, me pongo al nivel y me pongo a decirle, es que no está bien, que todo... Y le estoy explicando, no me están escuchando. Porque si esa persona, ese niño, todavía se siente en estado de alerta, no va a entender nada de lo que le digo. Si además lo que le digo es en tono de sermón, eso también es una agresión. Entonces no sirve que yo intente razonar sin primero calmar. ¿Ya? Recién ahí yo puedo pasar a explicar, ahí viene el momento educativo, explicar la causa-efecto, hiciste esto, pasó esto, mira, se sintió mal esta persona, cómo podemos reparar el daño, planificar la acción que viene, una búsqueda de soluciones creativas, todo eso ocurre como último paso. ¿Ya? Y como último modelo que lo estoy explorando hace poquito nomás en el contexto como de las relaciones sexoafectivas, pero siento que es masificable a toda forma de relación, que es la idea de la comunicación no violenta. La idea de la comunicación no violenta, bueno, ejercer la comunicación no violenta requiere 4 pasos. Que yo primero observe lo que está pasando sin evaluar, sin adjudicar ningún significado, sin tratar de explicar por qué hizo ni atribuir intención a lo que la persona está haciendo, sino que solo observar, a partir de ahí reconocer primero en mí qué sentimientos genera lo que esa persona está haciendo, tratar de verbalizar lo que siento, pero es lo que me pasa a mí, no es que yo siento que tú hiciste, sino que yo me siento así, ¿ya? Luego, asociar esos sentimientos con una necesidad. Siempre hay algo que yo necesito, que está por debajo de todo eso, que a lo mejor yo no tenía acceso en el estado anterior, más gatillado, más activado, no tenía acceso a entender que había una necesidad, pero ahora que reconozco un sentimiento, puedo también reconocer una necesidad y comunicarla, ¿cierto? Tengo necesidad de que se me escuche, de sentirme vista, de sentirme validada, ¿ya? Y ahí yo puedo realizar una petición. Recién ahí yo puedo decir, ¿tú serías capaz de hacer esto, por favor? ¿Serías capaz de hacer silencio para que yo termine de decirte, para sentirme escuchada, que para mí es importante? Algo como eso, ¿ya? Esos serían como los 4 pasos. Alguien podría decir, pero eso, con niñas, ¿cómo hacemos eso con alguien que...? La verdad es que mucho de lo que a priori decimos que no se puede hacer con niñas, en realidad lo hacemos para proteger nuestra jerarquía, ¿ya? Y la comunicación no violenta requiere que yo cuestione esa jerarquía y que entienda mi relación desde la horizontalidad. Entender que más allá de la diferencia de edad, más allá de las diferencias en jerarquías estructurales, yo tengo que entender que somos 2 personas intentando relacionarnos en un espacio que sentimos seguro, ¿ya? Entonces, hay solo una jerarquía que es importante rescatar, que no se debe perder cuando hay diferencia de edad, que es la asimetría natural que hay en la capacidad de autorregulación, asumiendo que como adulta yo estoy sana, ¿ya? Si como adulta yo estoy muy traumatizada y estoy hipervigilante, probablemente mi capacidad de autorregulación es muy mínima, entonces no hay esta asimetría que debería darse de forma natural entre la niña, niñe, niño, que está generándome ciertos estados gatillados y yo, esa jerarquía no está, esa asimetría no está, somos 2 personas de 2 años tratando de interactuar, ¿ya? Pero asumiendo que como adulta yo he tomado las riendas de mi salud mental y he logrado acceder a herramientas de autorregulación y todo, esa asimetría sí debería darse, es la única jerarquía que yo podría rescatar en este modelo, ¿ya? Esto de nuevo implica un ejercicio de honestidad máxima, de implicarse como sujeta, sujeto, sujete, y reconocer la propia participación en la dinámica. Reconocer que a lo mejor hay algo que yo estoy haciendo, que yo estoy pidiendo de cierta manera, hay algo que yo estoy diciendo que está generando un estado gatillado o activado en la otra persona, o reconocer que lo que la otra persona hace genera en mí un estado tan desregulado que yo ya no soy capaz de responder de la mejor manera, ¿ya? Y reconocer mi participación ahí.
Es algo que nos cuesta hacer en educación porque nos encanta como externalizarlo todo, decir que lo que estamos haciendo tiene que ver con el bien común, no, es que mira, si no deja aprender al compañero, no, es que así no se puede, es lo que hacemos, son las reglas que creamos para una sana convivencia y todo, nada tiene que ver conmigo, pero eso no es así, estamos siempre en relación, estamos ahí implicados como sujetos, entonces hay que transparentar mi relación directa ahí. Mi implicación emocional hay que transparentarla. Primero ante mí y luego ante la comunidad con la que estoy trabajando. Entonces, esto implica también un cambio de enfoque, ¿cierto? Y reemplazamos desde la comunicación no violenta la idea de reglas por la idea de necesidades y entender que todas las personas tenemos necesidades, tenemos derecho a comunicarlas y eso lo hacemos mediante el acto de realizar peticiones. ¿Ya? Eso. Bueno, algunos modelos, como dije, es como una pincelada, no alcanzamos a explorarlos en detalle. Y ahora viene como la parte más de la conversación feminista, ¿cierto? Que es la que yo busco que se dé una vez que tenemos todo este como input, ¿cierto? ¿Qué tiene de feminista la educación trauma sensible? Después de ver todos estos modelos, esta forma de entender el trauma, la activación del trauma, cómo es que en el presente recreamos en las dinámicas de interacción situaciones de peligro que pertenecen al pasado y tanto niñas como adultos a veces nos entrampamos en esa comunicación que responde a una situación traumática anterior. ¿Cierto? ¿Qué tiene todo eso de feminista? Bueno, son preguntas que yo también me hago y que yo los he propuesto estas mismas discusiones con público que funciona al revés, cuando llevo el feminismo a los espacios trauma sensibles. Yo digo que la educación trauma sensible debe ser feminista y viceversa. La educación no puede llamarse feminista o no sexista si no tiene incorporado el concepto de trauma, ¿ya? ¿Por qué? Cosas que deberían, a las feministas deberían parecernos como obvias, ¿cierto? Para que un aula sea segura, porque decimos que la seguridad, la sensación de seguridad es primordial, para que un aula sea segura, tiene que ser inclusiva y tiene que ser no sexista, porque en Maslow ya vimos que la necesidad de pertenencia, de reconocimiento, de sentirme a salvo física y psicológicamente es primordial, si no, no se puede aprender. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un alumno trans y lo misgendereo, le llamo por su dead name, estoy atacando directamente su sensación íntima de identidad, de pertenencia, de definición, de autodefinición. Entonces, ¿cómo no se va a sentir amenazada esa persona conmigo ahí en la sala? ¿Ya? Si no sé, califico o vaticino de antemano que por ser niña va a ser esto peor que por ser niño, todo lo que tiene que ver con los prejuicios de raza, de género, de clase, obviamente se constituyen en amenazas y transforman mi aula en un espacio no seguro. Entonces es como muy obvio, pero a veces no es tan obvio, ¿ya? Y esto mismo que yo digo, que la educación trauma sensible debe ser feminista y viceversa, a mí me parece obvio, pero muchas veces yo he estado en espacios de discusión trauma sensible donde el concepto de género no aparece o donde si uno trata de instalar la idea de la educación no sexista, dicen que estamos haciendo ideología de género. Personas que se supone que estudian la infancia y la educación trauma sensible y todo y no tienen respeto por ese aspecto de la infancia, por ejemplo. También me ha tocado estar en espacios feministas donde hay niñofobia. Entonces, no puede un espacio feminista que pertenece a la educación tener ideas tan arraigadas de demonización, por ejemplo, de las infancias. Entonces, también ahí es otro cruce que a veces es necesario hacer desde distintas aristas, ¿se fijan? Eh, Otra parte de la conversación que me gustaría instalar es entender, ¿cierto? Ya vimos cómo funciona el trauma. A mí me parece que el trauma perfectamente puede ser una buena explicación como origen de las jerarquías tóxicas, de la explotación de los recursos de otras personas, de la esclavitud, de un sistema económico cruel como en el que vivimos y de toda forma de violencia. Adultocentrismo y patriarcado se colaboran. Cada vez que yo instalo jerarquías del tipo hombre arriba, mujer abajo, persona cisgénero versus persona transgénero, blanco, negro,
¿ya? Esa jerarquía, adulte, niña, ¿cierto? Eso obedece a un modelo que es en su totalidad violento, ¿ya? Por eso a mí una frase que me cuesta y yo siempre invito a cuestionarla y a tratar de ver si podemos deshacernos de esa, cuando decimos que un femicida, un violador, un machito es un hijo sano del patriarcado, yo digo, no, por favor no digamos, no sigamos diciendo eso, compañeras, porque decir que alguien que ejerce violencia es un hijo sano del patriarcado es no entender cómo colaboran todas las explotaciones y todas las opresiones, cómo se colaboran unas con otras. No puede ser un hijo sano del patriarcado porque el patriarcado no tiene hijos sanos. Entonces eso es algo que tendríamos que empezar a cuestionar. Antes de que un niño pene portante conoce su privilegio, es mucho menos privilegiado que yo como mujer adulta cisgénero. ¿Ya? Cosas que a lo mejor suenan fuertes de digerir en algunos contextos, pero yo las digo para invitar también a la discusión. Si alguien está en desacuerdo, obviamente eso lo podemos conversar, pero eso es lo que yo pienso, ¿ya? Eso es lo que yo traigo. Entender esta sociedad del rendimiento y de la meritocracia y del saquémonos la mugre por probar que somos los mejores y todo como también un síntoma del trauma, como un síntoma de que somos una sociedad traumatizada, donde estamos buscando desesperadamente esa validación afuera que no encontramos en nuestra base segura, íntima y primaria, ¿ya? No puedo dejar de mencionar el concepto de la epistemología feminista, empezar a pensar, a revisar las bases epistemológicas desde las que estamos pensando el conocimiento. Esta división, yo versus otro, yo sujeto versus la naturaleza que estudio o que exploto, em, el conocedor, ¿cierto?, autorizado y que crea conocimiento e inscribe significados afuera, son conceptos androcéntricos, muy masculinistas, y si ustedes se fijan, son conceptos que el trauma favorece. El trauma, en una sociedad traumatizada estamos premiando con privilegio extra para seguir ejerciendo violencia a las personas que están más traumatizadas. Entonces así es como el modelo se perpetúa. Y para poder entender que necesitamos crear espacios seguros en el aula, fuera de ella, en todos lados, ¿cierto? Este retorno a la seguridad implica feminizar a la sociedad, digo yo. ¿Feminizar en qué sentido? ¿Qué es feminizar? Es recuperar el aspecto emocional del aprendizaje, no porque las mujeres seamos muy emocionales y los hombres son racionales, no. Es porque todo aquello que se ha entendido como lo femenino y que se castiga en el mundo del éxito es lo que se tiende a reprimir en los hombres y a favorecer en las mujeres. Por ende, tenemos acceso a una batería de habilidades que no podemos ejercer porque en una sociedad como esta no se les considera realmente habilidades. ¿Cierto? Bueno, varias preguntas ahí, son temas que yo instalo y que pueden dar para una conversación, que no sé si tenemos tiempo para mucha conversación. Sí, tenemos tiempo. Y que es como el cruce que yo invito a hacer, ¿cierto? Todo esto que hablamos de trauma, ¿de qué manera podemos hacerlo conversar con el feminismo? Y muchas gracias por el espacio y la participación, como que me apuré harto al final, pero lo logré. Gracias, Gracias a Carolina. ti, Gabriela, por la presentación. Estamos ahí, Valentina, tiene la manito levantada. Sí, bueno, quedé como súper choqueada con esta conversación porque si bien no sabía lo que venía, bueno, estaba mi profe aquí, la felicito por Sí, hola el Valentina. trabajo que hizo. Sí. Bueno, yo no sabía lo que venía y como bien dice la profe, disculpe que le diga así, pero es que no puedo decirle No, está bien, Gabriela. sí, es bueno. Y bueno, yo tengo un hijo de 3 años y todo lo que dice acá la profe es totalmente real. O sea, yo cuando el Vicente tenía como 2 años y medio conocí el tema de la crianza respetuosa y me abrió los ojos así, ¡pah!, impactante. O sea, todo radica ahí, todo radica en el apego, el trauma, o sea, como que lo que pasaba yo con él, veía cómo lo pasé yo y cómo hay que entender a los niños, porque en la sociedad que vivimos hoy en día, como que ven a los niños como algo malo, que se portan mal, y no ven lo real que hay ahí. O sea, no es que se porte mal, se está portando como un niño.
Y Exacto. eso la gente no lo ve y dicen, no, si hay que pegarle. A mí siempre me dicen, tenéis que pegarle un charchazo, ¿para qué le explicas? Y es como, oye, es un niño. Después, ¿él qué va a pensar? Que así son las cosas buenas, y realmente así lo vemos la gente de hoy, que si le pegáis está bien, y si no, va a ser un niño mal criado, y es todo lo contrario. Así que, de verdad, gracias por este espacio y espero que haya muchas más instancias para hablar de esto que es tan importante. Sí. Valentina, gracias por tus palabras. Yo me reconozco mucho en tu historia. Yo también accedí a esto. Yo jamás habría explorado mi trauma complejo, mi apego desorganizado y cómo eso a lo mejor yo estaba haciendo quizás que en el aula antes de tener a mis propios hijos y verme enfrentada a situaciones de crianza en que empecé a cuestionarme la forma en que se hacían las cosas. Así que sí, yo creo que muchas personas hemos llegado a esto desde ahí, desde la crianza. Gracias, Valentina. No sé si alguien más tiene algún comentario. Mientras van apareciendo, yo quisiera, Gaby, hacerte una pregunta Ujú. sobre el tema del trauma y ese cruce que tú haces con el feminismo. No sé si has explorado o has trabajado también esa línea de que la experiencia traumática de muchas mujeres también nos lleva al feminismo. No sé, Sí. las cosas traumáticas que te pueden pasar en la calle, un abuso, ¿cierto? Ujú. No sé si has explorado, si tienes alguna lectura también que pudieras recomendar sobre ese tema. Sí, yo creo que, bueno, yo no me he metido, no llegué al trauma desde ese lado, es un cruce que estoy haciendo ahora tardíamente en mi vida. Sí, es algo que se ha estudiado en los espacios de acogida a víctimas de violación, por ejemplo. Sé que Vinca Jackson, particularmente en Fundación América por la Infancia, se dedica a este tema en el contexto del abuso sexual, ¿ya? Pero claramente ahí hay todo un espacio, o sea, tenemos que empezar a abordar la idea del trauma que vivimos como mujeres, empezar a abordarlo desde el feminismo y desde el estudio del trauma. Eh, Además, bueno, no puedo dejar de decir, ¿cierto?, que yo como mujer disidente del sistema sexogénero de alguna manera, porque soy una mujer no heterosexual, eh, no puedo no ver que de repente también caemos en estos estados de cosificación propia o del otro, ¿cierto? Como víctima o victimario desde el sexo, ¿ya? Y creo que también son posiciones que hay que empezar a cuestionarse, que esto es súper incómodo de decir en espacios feministas, me ha tocado a veces decirlo por mi compromiso con mi autenticidad y con mi transparencia, me ha tocado decirlo en espacios separatistas donde se ha tomado muy mal, ¿cierto? Pero no puedo no decirlo porque yo he vivido violencia de parte de mujeres. Como mujer. Entonces, siento que las posiciones femenino, masculino, víctima, victimario son posiciones que pertenecen a un entramado de la opresión, ya que no estamos por defecto en un lugar en el privilegiómetro, estamos a veces en varios lugares simultáneamente y eso nos tensiona, ¿cierto? Yo como mujer ante un hombre cisgénero puedo aparecer en desventaja o él tiene más privilegio que yo, pero a lo mejor como mujer cisgénero tengo un privilegio que un hombre transgénero no tiene. O como mujer adulta tengo un privilegio que un niño del sexo que sea no tiene. ¿Cierto? Vale, gracias. Martina. Quería hacer una acotación a lo que estaba diciendo ahora la profesora con respecto igual Ujú. al tema de los espacios separatistas, donde se suele tomar mal ese tipo de temas que concuerdo mucho con ella. La verdad, siempre se tiende como a malinterpretar este tema en espacios solamente como de mujeres, en donde se atribuye únicamente la violencia a algo como meramente masculino, cuando en realidad siento que igual hay que hacer como todo un tema de análisis interno de lo que es también a nosotras como mujeres, porque igual yo a lo largo de mi vida también he sufrido como mucha como manipulación o violencia como psicológica por parte también de otras mujeres. Siento que es algo que cuesta hablar y que debería ser como abordado de mejor manera, porque al Sí. final no solamente se da como en instancias concretas o en instancias solamente ya sea de mujer o de hombre a mujer, como en temas de relación eh,
como romántico sexual, por decirlo de alguna forma, porque en mi caso también he vivido muchas experiencias así malas desde amistades, personas que yo deposité confianza como para temas amistosos meramente. Y siento que no es como algo muy abordado normalmente en la sociedad, porque siempre es como la amistad y amistad, todo bonito y todo colores. No, por lo general igual a veces se ven cosas así, pero se invisibiliza mucho. Igual siento que son temas que deberían ser como Sí, abordados de otra manera, desde un punto más también feminista, también, como claro. ser analizados más en profundidad. Muy cierto, Martina, yo estoy de acuerdo. Se invisibilizan y esas violencias y las callamos en nombre del feminismo muchas veces. Las callamos por proteger la causa, por no hacer, porque es como que esa discusión viene después. Y yo les pregunto a las compañeras muchas veces si las que hicieron activismo, las que a lo mejor son mayores que nosotras, hicieron activismo en espacios de izquierda, por ejemplo, ¿qué sentían cuando los compas les decían que la conversación sobre el feminismo venía después de derrotar el capitalismo? Venía después de la revolución socialista, como si esa violencia fuera menos importante. Entonces, no, o sea, yo creo que tenemos que hacernos cargo de todas las violencias y tenemos que denunciar estas violencias que se dan más allá de la oposición binaria de género, sin que suene anti o sin que creamos que es antifeminista. Por eso también me parece que el modelo del trauma es un modelo útil, que tenemos que empezar a incorporar, porque muchas de las cosas, de los actos violentos que ejercemos también tienen origen en nuestro propio trauma. Eso. Gracias, Gaby, por esas importantes reflexiones. No sé, chiquillas, si hay alguien más que quisiera, tenemos un tiempito para una última pregunta, también comentarios, agradecimientos, lo que ustedes quieran también. Dejamos espacio, ¿cierto?, para ir terminando esta jornada que ha sido muy profunda, interesante, y yo creo que nos está dejando a todas pensando como bastante, ¿cierto?, sobre este cruce entre el trauma y feminismo. Ahí está, bueno, en el chat nos están agradeciendo por el taller. Me sumo también a esos comentarios de parte de Rocío, de Carolina. Ujú. A mí me gustaría recibir quizás un poco de retroalimentación de parte de compañeras feministas que a lo mejor no habían escuchado mucho del concepto de trauma, como para profundizar en esa parte de la discusión, porque justamente yo no traje mucho de feminismo porque asumía que estaba en un espacio feminista, entonces me interesa como ese input. Ujú. Bueno, de momento no hay Ujú, comentarios ¿ok? relacionados, pero creo que Em, sí. a mí de nuevo me gustaría hacer una acotación. Claro, Eh, Martina. yo me autodenomino feminista y igual empecé hace relativamente poco, me empecé a motivar como con la causa desde el 2019, por ahí aproximadamente. Casi todo lo que he llegado a investigar lo he investigado por mi cuenta. Me gusta considerarme de la rama interseccional porque dentro de esa rama se da un poco de todo lo que a mí me llama la atención, que es por la lucha, no sé, pues la lucha es disidente, la lucha también racial y un montón de otras cosas que dentro de todo en este sistema capitalista y también abusivo y patriarcal se interconectan y tienen muchísimo sentido. Y dentro de todo agradezco mucho este espacio que se ha dado porque
gracias a, como a todas las explicaciones de trauma y cosas así, muchas cosas como que llegan a tener sentido, hacen clic y Sí, me parece como muy increíble, la verdad. sí, Aunque igual el cómo aportarlo en el aula, eso igual es como ahí del tema de claro. la sensibilidad que hay que tener con las infancias, igual es como un tema complejo, sobre todo en temas como más de abuso y cosas así, pero creo que es algo súper interesante de analizar a grandes rasgos y eso, agradezco mucho este Mu- espacio. Muchas gracias. Sí, yo ahí a propósito de eso, Martina, iba a comentar que claro, me parece a mí que no se puede hacer nada en el aula sin hacer algo conmigo primero. O sea, este viaje por lo menos para mí ha sido un viaje primero interno y después yo he visto la manera o se me ha hecho accesible las herramientas para ponerlo en práctica en el aula. O sea, hablar del trauma, hablar de ser sobreviviente y reconocerse como sobreviviente de trauma, ahora que tenemos acceso a una definición más amplia de trauma, ahora que sabemos que trauma no significa solamente que me secuestraron y me violaron, sino que trauma pueden ser muchas cosas en la vida de una persona. Eh, entonces, con esa definición más amplia de trauma ya podemos empezar a reconocernos como sobrevivientes. Muchas personas, yo digo que la gran mayoría de las personas estamos con algún grado de trauma, ¿cierto? Entonces, cuando yo me reconozco como sobreviviente y me doy cuenta de que mi existir en el mundo está teñido por ese trauma, luego como docente me doy cuenta y miro para atrás las reacciones que he tenido, y los intercambios que ha habido y lo miro con otros ojos ahora, entendiendo sobre trauma, con ojos trauma sensibles, me doy cuenta de que esto no es algo teórico, no es como que ustedes vinieron hoy día a un taller donde yo les dije cómo ser trauma sensible en la educación y haga esto paso A, paso B y aquí listo, se van todos con una batería de herramientas y todos mañana tenemos aulas seguras. No es así, porque para que yo pueda ofrecer un espacio seguro afuera, estoy hablando no solamente de espacio seguro en el aula, espacio seguro en la crianza, espacio seguro en la relación de pareja, espacio seguro en los círculos de amistades, espacio seguro en el activismo, desde los liderazgos que sea que yo ejerza. Para que yo pueda ser una persona que aporta a construir espacios seguros, yo tengo que ser una persona que ha logrado restablecer su propio sentido de la seguridad. Yo no puedo ser un espacio a salvo para alguien si no soy un espacio a salvo para mí misma. Y para yo reconocerme como un espacio a salvo, tengo que yo hacer algo con mi trauma para lograr habitarme desde la seguridad. Si yo no vivo dentro de mí como si estuviese a salvo, yo estoy en hipervigilancia permanente. ¿Qué voy a ofrecer afuera? Un espacio a salvo a las demás personas y todo lo voy a interpretar con dobles lecturas, si voy a sentirme amenazada segundo por medio, si toda discusión se va a transformar en un ataque, yo no puedo ofrecer espacios seguros si yo no me siento segura. Entonces hay que sanar primero. Eso. Gracias, Gaby, por eso. Creo que quedamos ahí todas, como decía la Nati en el chat. En eso deberíamos estar las escuelas, en acoger primero a los adultos antes de recibir a los niños, porque claro, Súper. evidentemente necesitamos estar ahí con esas curas. Dice Amanda, ¿qué estrategias de la pedagogía feminista has implementado o implementarías en situaciones de violencia de género? Bueno, es que también depende, aquí no hay mucho contexto sobre dónde se están dando esas situaciones, porque implementar la pedagogía feminista en situaciones de violencia de género en la que yo participo, ¿en qué calidad? Porque también depende mucho, ¿cierto?, de cómo accedo yo a conocer la situación de violencia de género. Si es una situación que se da en el aula y es evidente, obvia, si es una situación que alguien me cuenta, quién está sufriendo esa violencia y cómo me hace participar. Creo que todo eso determina un poco en el aula. O sea, Amanda, ¿te refieres, por ejemplo, a una situación de discriminación sexista, por ejemplo, cuando hay un bullying sexista, algo de ese tipo? Eh, como, Hola, buenas noches. sí, hola Amanda. Pues yo lo preguntaba en general, pues los distintos tipos de violencia que podamos o que pueden habitar el aula, ¿no? Ujú. Entonces,
estudiantes como desde nosotras como profes hacia ellos y viceversa. Ujú. Bueno, me parece a mí, yo no tengo como muy, gracias Amanda por la pregunta, no tengo muy sistematizado así como qué estrategia en particular. Sí me preocupo cuando estoy en el aula, cuando entro, cuando recién conozco y empiezo a construir ese espacio, me preocupo de construirlo desde el principio con ciertos principios orientadores que sean no sexistas. Me preocupo de, hago esta misma aclaración sobre el lenguaje no sexista, cómo usarlo. Invito a que no se rían cuando lo uso, explico por qué lo uso, em, trato de visibilizar distintas participaciones, de no asociar colores con género, una serie de principios básicos que están ahí como ya instalados, desde la decoración del aula, desde la forma como me dirijo a mis estudiantes, trato de dar como el ejemplo en la interacción primero. Y a partir de ahí ya se instala una especie de cultura, ¿no? No sexista. Y ya se reducen mucho más, obviamente, las posibilidades de que se produzca una violencia así abierta y patente, porque hay una persona adulta ahí moderando que ya tiene una mirada feminista, ¿cierto? Pero además, yo creo que es importante desde el feminismo no quedarnos solamente con estas violencias así como hombre versus mujer o lo que hablábamos en un principio, ¿cierto? Sino que entender que el feminismo también me exige que yo cuestione mi espacio masculino en el aula, ¿ya? Mi espacio masculino como persona que ejerce poder. Entender que la posición masculina y el margen, que es lo femenino, y el margen es todo lo otro, ¿cierto? Esas posiciones no son estáticas, ¿cierto? Entonces yo en el aula ocupo un espacio masculino, porque ocupo la voz de la autoridad, porque soy quien puede ejercer poder, soy quien puede anotar en el libro, soy quien puede suspender. Mi rol, mi espacio, mi función en el poder, en el entramado de poder, es masculino. Entonces, si yo ejerzo ese rol sin cuestionamiento, de forma acrítica, no estoy haciendo mucho feminismo por usar lenguaje inclusivo y por decir niños y niñas y por no poner el rosado con las niñas. Es muy cosmético eso, si yo en mi forma de dirigirme ejerzo ese rol masculino sin cuestionarlo. Entonces, creo que por ahí van como algunos principios orientadores. Entonces ya a partir de ahí, cuando se da una situación de violencia específica, bueno, la forma de intervenir obviamente es muy distinta porque ya no tengo, si quiero ser coherente con ese feminismo, ya no tengo acceso como a herramientas punitivas, ¿cierto? Me vuelvo la policía, pero no sexista, pero soy policía igual. Entonces tengo que cuestionarme el ejercicio policial también, si quiero ser feminista, ¿no? Claro, y eso es lo que usted también hablaba con respecto a este iceberg que existe. Por ejemplo, uno puede ver una conducta de un alumno que está haciendo malo con una compañera o injusto, pero ¿qué hay detrás de este comportamiento? ¿Por qué esa persona se comporta así, más allá si es hombre o mujer? Es el comportamiento el que uno tiene que ver y qué hay detrás de eso. Exacto. O sea, por eso yo tengo mucho cuidado con esa frase hijo sano del patriarcado y yo digo, no, el patriarcado no tiene hijos sanos. Menos todavía si ese supuesto hijo sano del patriarcado tiene 10 años, 12 años. ¿Cuál es su privilegio? Claro, ya lleva un tiempo conociendo que tiene cierto privilegio, pero ¿cuál es su privilegio a la edad que tiene en un sistema adultocéntrico? También hay que poner eso en cuestionamiento, ¿cierto? Entonces yo creo que personas pene portantes, dejar de demonizarlas solo porque tienen un pene, yo creo que eso es súper importante. Y dejar de interpretar todo comportamiento violento desde ahí. Bien, muchas gracias Gaby. Creo que todas estamos ahí, considero también en la misma actitud, así procesando las informaciones que nos estás dando. Todo el mundo te agradece. No sé si tienes un espacio para una última pregunta y una mano ¿Sí? levantada. ¿Sí? Daniel, hola, otro alumno de la U, sí. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien, gracias por asistir. Estaba escuchando la charla con mi polola. De hecho, ella tiene una pregunta. Ujú. Hola, mi nombre es Rocío Hola. Fonseca, yo soy del área de salud mental. Ujú. Y primero me gustaría destacar me gustaría destacar como la investigación sobre el área psicológica y más clínica desde un área pedagógica.
Yo trabajo en el área educacional y creo que esas áreas se necesitan complementar súper bien. Ujú. Entonces creo que eso me parece súper rescatable. Si bien los clínicos manejamos como otros conceptos, intervenimos de manera diferente, creo que es súper importante que los docentes tengan esa visión más responsable con los niños, finalmente. Entonces me gustaría destacar eso y también me gustaría hacer una invitación a conocer quizás los programas AMAR, desde los cuales yo trabajo, de Amar. Felipe Lecanelier, Ah, sí, que me hablan encanta mucho Felipe. sobre apego y complejidad, sobre las intervenciones con colegios. De hecho, es la filosofía en la cual yo trabajo para un cuidado responsable de los niños y niñas desde los docentes. Súper. Sí, gracias a Felipe Lecanelier fue que conocí mucho de este material desde la crianza respetuosa primero, cuando leí El trauma oculto en la infancia y sus aportes que ha hecho en la Fundación América por la Infancia. La Fundación América por la Infancia ha puesto a disposición de las y les docentes mucha de esta información, muchas veces gratuita o a un costo muy bajo, como para seguir profundizando. Y sí, ahí Felipe es un grande, sí, súper de acuerdo. Bien, muchas gracias a todas, a todos, a todas las que han ido preguntando. Estamos muy contentas en nuestra jornada. Nosotros ya habíamos realizado otras que no habíamos abierto a tanto público, siempre fueron más de autoformación entre quienes conformamos la red. Aprovecho de dejar el espacio abierto, ¿cierto? Si hay alguna profesora que esté interesada o estudiante de pedagogía interesada en formar parte de la red, nos escribe a nuestro Instagram de Redofem Ñuble y agradecer, por supuesto, a Gabriela por esta tremenda presentación que creo que desde los aspectos teóricos también, que de repente, ¿cierto?, en la profesión docente uno no se sienta a leer, a aprender conceptos nuevos para poder entender por qué nuestras y nuestros estudiantes tienen esos comportamientos o esas etapas, ¿cierto? Yo creo que ha sido muy importante también todo ese bagaje teórico y la reflexión, por supuesto, a la que hemos llegado. Así que como anfitriona, muy contenta, muy agradecida por el público y no sé si Gaby quieres decir algunas palabras finales para cerrar esta instancia que estamos felices. Muchas No, gracias. solamente invitar, sobre todo a quienes están aquí, y que son mis alumnos de la universidad y que siempre estoy como insistiendo en este tema en la U, es a revisar la bibliografía que está disponible. Hay mucha bibliografía disponible para las personas que manejan el inglés y que no hay tan al alcance del usuario, digamos, en español. Porque claro, como decía Rocío, polola de Daniel, ¿cierto? Esto para la gente que tiene cierto conocimiento de psicología o de salud mental está más disponible, pero es información no tan usuario friendly, digamos. Entonces es algo a lo que sí tenemos más acceso las personas que manejamos otro idioma, porque hay comunidades de sobrevivientes, hay material que se está escribiendo desde la vereda de las usuarios y usuarias de la salud mental y no desde el lugar del clínico, ¿cierto? Versus paciente, no desde ese conocimiento autorizado, sino que más empoderado también como sobrevivientes de que podemos acceder a esta información y sanar y adquirir herramientas por nuestra propia cuenta también. Y entonces ahí hay una serie de recomendaciones que yo quizás lo debía haber incluido en estas diapositivas y no lo hice, pero he nombrado a algunas personas como a Fessel van der Kolk, que fue el que escribió El cuerpo lleva la cuenta o The Body Keeps the Score, a Gabor Mate, que hay un documental precioso que sacó hace poco que está en la plataforma Science and Non-Duality, lo voy a escribir en el chat, y que se llama The Wisdom of Trauma, la sabiduría del trauma. Stephen Porges y toda la teoría polivagal, que eso no alcancé a meterme porque ya habría sido mucha teoría específica, ¿cierto? Y bueno, muchas mujeres sobrevivientes de abuso narcisista, de trauma complejo en las relaciones de pareja, por ejemplo, que han dedicado su vida como sobrevivientes a crear contenido para mujeres,
víctimas de violencia, por ejemplo, y que han trabajado desde el área del trauma y de la neurobiología del trauma, como Rhonda Freeman. Esto lo voy a anotar porque puede ser útil ustedes que trabajan con género, ¿cierto? Directamente. Rhonda Freeman tiene una página que se llama Neuroinstincts, que habla del efecto del trauma en las relaciones de pareja, del abuso narcisista, de la manipulación, la violencia, el gaslighting y todos esos fenómenos en el cerebro como sobreviviente de las mujeres víctimas de violencia, ¿ya? Entonces es información que, bueno, espero pronto empiece a ser masificada en todos los idiomas, pero que quienes estudian el idioma inglés tienen un acceso ahí como privilegiado, pero digamos todas las personas empezar a revisar esta información porque todas estas personas hablan de esto mejor que yo. Eso. Bien, muchas gracias entonces por la participación. Gracias ahí por la bibliografía, por los datitos, Gaby. Y eso, abrazos para todas, para todos y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por asistir. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, adiós. Adiós. Voy a detener esta grabación aquí.